Buenas noches, compañeros. No sé si se me escucha. Buenas noches, Sigrid. Bien, muchas gracias. Entonces, perdón ahí por los minutitos de espera. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Si me pueden confirmar también si se ve la presentación, disculpen. Sí, Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a tratar hoy ya de lleno lo que es el ISR. Vamos a empezar como siempre a ver la parte teórica de esta ley, que en realidad yo diría a mi criterio es una de las más complejas en tema tributario, ya que tiene muchas secciones, si lo queremos ver así, o tiene muchas divisiones que tienden a confundir cómo debemos de proceder al cálculo del impuesto. Entonces, vamos a ver las generalidades que son la base que nos va a servir para los diferentes regímenes que existen para esta ley, y vamos a tratar también el tema del régimen opcional simplificado. Bien. Iniciando entonces, vamos a empezar por el artículo 3, que nos refiere a que se declara un impuesto sobre la renta a las personas básicamente que obtengan ganancias dentro del territorio nacional, sean estas personas individuales, jurídicas, y que aunque sean nacionales o extranjeros, ¿verdad? Aquí no hay distinción, la ley igual realiza los cobros. Y aquí es donde empezamos a ver el tema de los regímenes, que los va a realizar de diferente forma, lo vamos a ir viendo más adelante. Si el hecho generador se encuentra dentro del territorio guatemalteco, quiere decir que entonces va a aplicar para que tengamos la base para calcular este impuesto. Esto según la Constitución, el artículo 142. Entonces, en el artículo 2 vamos a identificar cuáles son los diferentes regímenes que existen dentro de este decreto, dentro de esta ley de actualización tributaria, y los tipos de renta. El más común, creo yo, el que conocemos o hemos visto todos en algún momento, es el de actividades lucrativas. Y este de actividades lucrativas es el que se divide en dos, que también vamos a ver más adelante, pero ahorita les puedo comentar. Sería el régimen sobre el 25%, como lo hemos visto comúnmente, y el régimen simplificado, o sobre las ganancias, sobre ingresos, como se le ha llamado comúnmente, sobre el 5 y el 7%. Tenemos también las rentas de no residentes, que son aquellas a las que se les hace un cobro por un servicio de un no residente que presta un servicio acá en Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una conferencia, si nosotros tenemos capacitaciones y mandamos a traer a una persona de España, de Argentina, etc., como esta persona solo va a venir por estas capacitaciones, va a venir 3 días, por ejemplo, es un no residente del país, y nosotros le debemos hacer una retención a esta persona porque está prestando un servicio dentro del territorio guatemalteco, pero sin que él sea guatemalteco o que resida acá de manera permanente. Vamos a ver también a qué se le llama residentes más adelante. Bueno, esto generalmente serían las rentas de no residentes. Tenemos rentas y ganancias de capital, que también, resumiendo un poco, podríamos platicar que son aquellas que salen del giro normal del negocio y que por esto se va a pagar de diferente forma, se va a hacer un cálculo de diferente forma y se va a pagar una diferente tasa. El ejemplo más común, creería yo, son los intereses que generamos a través de las cuentas bancarias en las empresas, ¿verdad? Y si ustedes han tenido la oportunidad, vemos cómo nos cobran el 10% sobre esos intereses. Entonces, ya no pagamos impuestos, digamos, bajo el régimen de actividades lucrativas, sino que nos lo cobran por rentas de capital. Entonces digo que puede llegar a ser un poco confuso esta ley, de dónde se aplica cierta cantidad del impuesto y dónde se aplica otra cantidad, ¿verdad? Vamos a ir aclarando esos temas poco a poco. Y por último tenemos las retenciones de trabajo, que son aquellas, también en resumen, ¿verdad? Son aquellas con las que nosotros podemos
definir como las que nos descuentan por hacer nuestras labores. Si ustedes también han tenido la oportunidad de ver una planilla, o tal vez, me imagino que muchos de acá también les descuentan ISR de empleados, pueden ver cómo año con año se va actualizando esta tabla donde tenemos a todos los empleados y ver si llegan a cierto monto, y si llegan a cierto monto bajo algunas deducciones, se les aplica un porcentaje y eso es lo que tienen que pagar. Entonces, acá, digamos, las personas que ganan sueldo mínimo, un poco más del sueldo mínimo, pues no están sujetas a estas rentas de trabajo, porque a pesar que se les hacen los cálculos, no llegan a los montos solicitados por la ley o los montos que establece la ley, y por eso es que no se les descuenta. Más o menos a grandes rasgos, estamos hablando que son unos 4.500 de base, más bonificaciones, etcétera, para que a una persona le empiecen a retener ISR. Como digo, es una base. 4.500 es una base, no quiere decir que 4.500 sí o sí se tiene que cobrar, sino que hay que hacer una serie de cálculos para determinarlo. Bien, ya ahorita que vemos los diferentes tipos de regímenes, vamos a ver, como les decía, en el régimen de actividades lucrativas tenemos una subdivisión, y tenemos sobre las utilidades de actividades lucrativas, que es el 25%, el que conocemos generalmente, creo yo, en el que están muchas de las empresas del país. No me voy a detener a explicar cuál es la fórmula de cálculo de estos regímenes, porque los vamos a ver a detalle más adelante. Y también tenemos el opcional simplificado sobre ingresos, que es el que se conoce como entre 5 y 7%. Dicho eso, tenemos en la ley un principio de onerosidad que, dicho en otras palabras, quiere decir que todas nuestras transacciones comerciales deberían de tener un margen de ganancia aceptable, un margen de ganancia que esté de acuerdo con lo que se va viendo en el mercado en esos momentos. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nos venden una cama, nosotros vendemos una cama, tendríamos que mantener ese porcentaje de ganancia, ¿verdad? No podemos comprar la cama a 1,000 y vender las camas a 900, porque no tendría lógica, el negocio no se creó para eso. Por supuesto, siempre hay excepciones, ¿verdad? Cuando hay ofertas, también hay excepciones cuando las compañías tienen inventario que ya es obsoleto. Lo que hacen a veces es vender abajo del costo, pero no quiere decir que todas las operaciones restantes las van a vender abajo del costo, porque, como les digo, dejaría de tener sentido tener un negocio al que a través de sus transacciones no generen ganancia. Y hace la aclaración la ley que los préstamos y créditos deben de cobrar intereses. ¿Por qué se hace esto? Porque al cobrar esos intereses, si recordamos un poquito lo de los intereses bancarios, si se generan intereses, vamos a tener que pagar un impuesto sobre los intereses, y le conviene a SAT esto, ¿verdad? Esto por un lado. Y por el otro lado es porque anterior a esta ley no existía esta presunción de inocencia y se hacían contratos entre compañías del mismo grupo. O sea, la empresa A le presta 100,000 quetzales a la empresa B, a veces no existían ni contratos y mucho menos un interés de por medio, ¿verdad? Entonces solo se prestaba el dinero, o prácticamente se trasladaba el dinero entre todas las empresas del grupo sin que ésta tuviera alguna ganancia. Ahora sí estamos obligados a que esos préstamos entre la empresa A y B generen, aunque sea un porcentaje pequeño de intereses, con descuento, para también generar un impuesto. Pasamos ahora a lo que es el artículo 6, a donde ya nos da algunas definiciones, ya nos especifica más qué son residentes. Recordemos que hablábamos de las rentas de no residentes, y aquí nos indica y nos da un mejor panorama de cómo identificar en qué momento es residente una persona y en cuál no. Deme un segundo. Perdón. Si me hicieran un favor
de apagar su micrófono, disculpen, no puedo ver ahorita quién lo tiene activo. Se los agradecería. Regresando al tema, perdón. Tomamos como residentes a una persona que tiene más de 183 días de estar en el país. ¿Y por qué toma de base esto la ley? Pues si ustedes hacemos cuentas, digamos así, mentalmente 183 días son prácticamente 6 meses. La ley dice que si una persona pasa aquí 6 meses, es residente, y a partir de ser residente, entra entonces a un régimen específico de ISR y tiene que tributar bajo ese concepto. Hay que aclarar que estamos hablando de 183 días que no necesariamente tienen que ser de corrido, lo que quiere decir que esta persona puede venir 3 meses, irse 2, venir 3, irse 2, que al hacer las cuentas al año va a sumar más de 183 días, entonces va a tener que pagar impuestos sobre el 25% o sobre el 5%, dependiendo de la actividad que esté realizando, ¿verdad? Y ya no se le puede hacer una retención de no residentes como a la persona que les comentaba que venía a dar capacitaciones. La segunda variante es que tenga un centro de interés ubicado acá en Guatemala. ¿Qué quiere decirnos esto? Que debe de tener algún lugar acá en Guatemala donde ejerza sus funciones comerciales, básicamente, ¿verdad? Que, por ejemplo, pueda tener alguna bodega, que tenga alguna subsidiaria pequeña acá. Tal vez han oído ustedes el tema de una oficina virtual, que es básicamente, pues, alquilar un espacio no físico, pero sí de atención a los clientes para una empresa, ¿verdad? Entonces, si tenemos alguna de estas variantes, lo consideran como residentes y lo mismo, ¿verdad? Empezamos a pagar impuestos de diferente forma. Los diplomáticos nacionales hacen referencia básicamente a los embajadores y a los trabajadores de la embajada. Ellos no dejan de ser guatemaltecos y deben de pagar impuestos a través de las formas que vimos anteriormente, ¿verdad? Sobre todo con los diplomáticos guatemaltecos, lo que podemos ver es que se les va a aplicar en su mayoría rentas de trabajo, ¿verdad? No podemos decir que son no residentes porque no están acá. Recordemos también que una embajada, por mucho que esté físicamente en otro lugar, en China, por ejemplo, ahora si hubiera una embajada de Guatemala en China, aunque esté físicamente allá, sigue siendo un pedacito de Guatemala. Por ser un pedacito de Guatemala, si lo queremos ver así, entonces se considera una persona residente. Así esté allá 2 años, 3 años, no importa. Aquí no importa el tema de los 183 días. Tenemos también las personas nacionales que por trabajo estén fuera del país. Regresamos también al tema de los 183 días para este caso, pero acá el concepto sería al revés, ¿verdad? Quiere decir que una persona nacida aquí en Guatemala, que ha pasado mucho tiempo viviendo aquí, le ofrecen a través de una entidad privada que vaya a trabajar a Costa Rica a desarrollar un proyecto. Si esta persona durante ese lapso de tiempo, durante ese año, se fue 200 días, ya no va a ser residente acá en Guatemala, entonces la ley de Costa Rica le va a aplicar sus impuestos de la forma en que yo los calcule, y entonces acá ya no va a ser residente, sino que vamos a aplicarle también las tasas impositivas que nos diga la ley. Lo anterior era para personas individuales, pero para las personas jurídicas tampoco varía mucho, ¿verdad? Uno de los principios es que se encuentre constituida en Guatemala, que esté acá en el país, la ley dice específicamente que esté constituida bajo la legislación nacional. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que tenga, pues, básicamente sus papeles en orden, en el registro mercantil, que esté inscrita en SAT, ¿verdad? Básicamente. Que tenga domicilio fiscal en el país. Quiere decir que tenga un lugar físico donde se le puedan llevar notificaciones. Recordemos, ¿verdad? Si rezamos un poco que si se inscribe una empresa acá en Guatemala, pues tiene que tener una dirección donde va a llevar la contabilidad y donde en algún caso se le requiera llevar estas notificaciones. Entonces tiene que tener un domicilio acá en Guatemala. Y también la ley dice que tenga
una dirección. Y acá solo quiero aclararles una cosa, solo un segundito, por favor. Vemos por acá que si tomamos en cuenta este artículo 6, dice literalmente que para los efectos se entiende que una persona jurídica tiene sede de dirección efectiva en el territorio nacional cuando él se ejerza la dirección y el control conjunto de sus actividades. Quiere decir que cuando, vamos a tomar dos ejemplos, que tenga domicilio fiscal en el país, podemos tomar como que una empresa vino a hacer una oficina virtual y como les digo, ¿verdad? Solo busca apoyo de alguien que le conteste las llamadas, por decirles algo, pero aparte es que tenga la dirección física, ¿verdad? Ya estipulada como tal en los documentos. Hasta acá no sé si hay alguna duda. Vamos a revisar rápidamente el chat. Por el momento estamos bien por lo que veo. Sí, estamos bien. Bien, entonces pasamos al artículo 7, que es el establecimiento permanente. Esto igual, ¿verdad? Lo vemos dentro de las generalidades, aplica para todos los regímenes. Establecimiento permanente, que la empresa disponga de oficinas o lugares dentro del país. No solo estamos hablando tanto de oficinas, sino que estamos hablando también de bodegas como tal. Si solo tuviera una bodega de distribución acá en Guatemala, pues debe de registrar este tipo de transacciones y va a ser domiciliada. Entonces la recomendación aquí sería si una transnacional solo quiere utilizar acá en Guatemala algún tipo de bodega para después distribuirlo, pues, la recomendación sería mejor que se vea como una importación y que después lo facturen acá, porque igual van a tener que inscribir la empresa por esa bodega y esa distribución que requieren hacer acá. Que dice que se incluye cualquier tipo de instalación o construcción, si dura más de 6 meses, pues aquí está un poquito complicado que una construcción, una instalación como tal dure menos de 6 meses, ¿verdad? Pero podría ser algún ejemplo que se me ocurre un circo, ¿verdad? Un circo que venga y que esté nada más un mes acá, pues la instalación no va a estar más de 6 meses y como los dueños pueden ser extranjeros y este tipo de situaciones, pues entonces va a quedar como un no residente y no va a tener un establecimiento permanente. Cuando una persona independiente trabaje para una empresa y este sea el encargado de representar a la empresa. Entonces, si existe lo mismo, regresamos al ejemplo de la bodega, y existe también una persona que va a estar a cargo, que trabaja en nombre de la empresa, distribuye en nombre de la empresa, entonces esto ya la está convirtiendo en un establecimiento permanente. Bien, estas serían las generalidades, como les digo. También tenemos el artículo 8, que los invito a que lo puedan leer. Son las exenciones generales, son más o menos como las que vimos en el IVA. Tiene especificaciones de diferentes actividades, digamos, industriales, o por ejemplo las ONG, pero no voy a ampliar el tema acá, como digo, porque los invito a que lo puedan leer. Creo que está bastante comprensible en la ley. Y si alguno tiene una duda, saben que tenemos los canales abiertos, sea de Telegram o por correo, para que lo podamos aclarar. Dichas esas generalidades, vamos a ingresar entonces de lleno al régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, más conocido como el régimen sobre ingresos entre el 5 y el 7%. Esto lo encontramos en el artículo 43. Y para nuestro cálculo debemos de tomar en cuenta todos los ingresos menos las rentas exentas. ¿Y cuáles van a ser todos nuestros ingresos? Pues lo que se entiende por todo. Estamos hablando de ventas, estamos hablando de los intereses que cobramos, estamos hablando de diferenciales cambiarios que podamos obtener. Todo este tipo de ingresos que nosotros obtengamos, vamos a pagar este impuesto. Pero nos hace la especificación menos rentas exentas. Entonces, ustedes se acuerdan, teníamos en una diapositiva que existen las rentas de capital.
Entonces, lo que sí permite restar de la totalidad de los ingresos es los intereses ganados, por darles un ejemplo, que vienen siendo, ¿verdad?, también las rentas de capital. Esto habría que leer, ¿verdad?, exactamente cuáles son todas las rentas de capital para ver cuál nos aplica que podamos rebajar acá. Y les voy a dar un ejemplo así, a grosso modo. Digamos, nosotros tenemos igual, ¿verdad?, una venta de cosméticos y vendemos 1.000.000, pero en esa venta de cosméticos nosotros teníamos un vehículo que ya no vamos a utilizar y que mejor decidimos vendérselo a algún empleado. Al hacer los cálculos, resulta que al vehículo, a la venta, le ganamos 5.000 quetzales. Pues estos 5.000 quetzales lo vamos a calcular la ganancia o el impuesto sobre otro régimen. Entonces la ley nos autoriza que estos 5.000 lo podamos rebajar de la totalidad de los ingresos brutos. No sé si se entiende o los estoy complicando más. Si hay confusión, me comentan y la intentamos aclarar. Creo que vamos bien. Tenemos entonces en el artículo 44 la forma de cálculo. Hay, por decirlo de alguna forma, dos posibilidades de calcularlo: cuando los ingresos son menores a 30.000 y cuando los ingresos son mayores a 30.000. Y aquí, si nos pasamos por 30.000 y un centavo, nos va a aplicar la siguiente forma de hacer el cálculo. Ahorita vamos a centrarnos en estas. Ventas menores a 30.000. Tenemos un total de ventas al final del mes por 28.000. Estamos hablando de facturación. Recordemos entonces que le debemos de quitar el impuesto a esta facturación, lo que nos va a dar 25.000. Y si nosotros multiplicamos esos 25.000 por el 5%, que es la tasa que aplica, va a dar 1.250. Aquí perdonen, el 25.000 es por 5%. Disculpen ahí el detalle en la diapositiva, pero si tienen ahí a la mano una calculadora donde es el cálculo, se multiplican los 25.000 por el 5%, les va a dar estos 1.250 a pagar. De cualquier forma, al hacer el formulario de Claraguate, ustedes cuando ingresan la totalidad, valga la redundancia, de los ingresos, les va a calcular automáticamente el monto a pagar. Tenemos la segunda forma, que es una cantidad de ingresos mensuales. Creo que se me olvidó aclarar eso, disculpen, es por mes que debemos de visualizar la cantidad de ingresos. Entonces, en el ejemplo anterior teníamos 28.000 facturados, para este tenemos 150.000. Y de igual forma, ¿verdad? Calculamos el impuesto, le quitamos el IVA, 133.000, menos lo establecido en la ley. Según el artículo 45, nos dice que a este monto debemos de restarle 30.000 quetzales, y el resultado nos da 103.000. Y a este resultado de 103.000 debemos de multiplicarlo por el 7%. Porque la ley nos lo indica, ¿verdad? Como nos pasamos de 30.000 quetzales, lo multiplicamos por el 7% y nos da los 7.275. Y luego a esto le sumamos 1.500. Ustedes dirán, ¿de dónde salen los 1.500? Es el resultado de facturar los 30.000 por el 5%. O sea, si ustedes recuerdan, restamos 30.000 quetzales arriba y el factor fijo, digamos, de esos 30.000 siempre van a ser por el 5%, que les va a dar los 1.500. Sumados estos dos porcentajes o estos dos cálculos, nos da al final 8.775, que es lo que debemos de pagar por esa cantidad de facturación que realizamos en ese mes, ¿verdad? Hasta acá, pregunto nuevamente, ¿todo claro? Licenciado, muchas gracias. Irma me comenta que no entendió algo. ¿Por dónde se perdió? Perdone. Fue en la primera donde usted mencionó los 5.000 quetzales del vehículo. Ahí, ahora esto sí me quedó claro, pero fue en la primera antes de pasar a este. Ah, muy bien. Bueno, vamos a aclarar ahí el punto. Tenemos aquí este ejemplo, ¿verdad? Nosotros, por decirle algo, facturamos 180.000 quetzales en vez de 150.000.
150,000 son de nuestras ventas que realizamos comúnmente en el mes y 30,000 fue porque en ese mes vendimos el vehículo, ¿verdad? Como le comento, vamos a tener ese vehículo y va a generar una ganancia de los 5,000, entonces vamos a restar sobre esos 150,000 los 5,000 que obtuvimos de ganancia, para que entonces nuestra base de cálculo cambie y ya no sean los 150,000, sino 145,000, por ejemplo. Entonces ya nos va a cambiar el monto del impuesto. ¿Por qué restamos esos 5,000 de la venta de un vehículo? Porque están fuera del giro del negocio que comúnmente nosotros realizamos. Si nosotros vendemos cosméticos y vendemos un carro, pues está fuera de lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Y como está fuera de lo que normalmente hacemos, eso genera impuesto por renta de capital, y al generar renta de capital nos permite restarlo de acá del régimen opcional simplificado. Entonces está un poquito más claro. ¿Se entendió más? Sí, eso es lo que, sí, ahora lo del régimen de capital, sí tiene que estar inscrita la persona o siempre tiene que hacerse eso si cuando el vehículo no está en el giro normal de la empresa. Sí, es obligatorio hacer este tipo de retenciones. Digamos, no va a encontrar usted en el RTU de una empresa que diga inscrito a rentas de capital, que por obligación, así como hacemos las retenciones de ISR como estamos obligados a hacer las retenciones de ISR, también estamos obligados a hacer este tipo de retenciones de ISR también por rentas de capital. Ahí vamos a... Ahí es como les digo, ¿verdad? Hay como dos regímenes diferentes, pero que no podemos entrelazarlos porque entonces estaríamos pagando doble impuesto. Y recordemos que la doble tributación, pues, es un principio constitucional que no podemos violar. Entonces, si ya pagamos impuesto por renta de capital de un lado, no tendríamos por qué sumárselo a los ingresos de la otra forma de cálculo. Vamos a ver por acá. Los 150,000, sí, en el ejemplo, sí podría electrónico todo, todavía entregaban la documentación física. Ahorita con todo esto de la pandemia, pues se terminó de formalizar, y generalmente las empresas lo que hacen es que envían un correo con esta retención. Entonces, al final del mes nosotros sumamos todas nuestras retenciones, que regresando acá, digamos, de retenciones tenemos 5,000 quetzales.
entonces al impuesto a pagar se las restamos y vamos a pagar ahora 3.775. ¿Por qué no encaja la totalidad de lo facturado con lo que nos dan de retenciones? La razón es porque puede que hayan facturas de 1.500, varias facturas de 1.000 y que por ahí hay una esporádica de 5.000 a la que sí le hicieron retención. Entonces esta retención es la que restamos, ¿verdad? Pero es que puede ser que la acumulación de las facturas y la totalidad del impuesto a pagar no nos vaya a cuadrar con la totalidad de las retenciones recibidas. Casi siempre, muy rara vez, ¿verdad? Esta resta pues nos da un impuesto a pagar. Por supuesto, hay excepciones. Ustedes hacen una factura nada más de 25,000 quetzales al mes y la persona que les tiene que hacer la retención se los va a enterar por el total y entonces ahí va a quedar un valor neto, ¿verdad? Pero como les digo, si ustedes facturan 1,000 por aquí, 2,000 por allá, 5,000 por otro lado, entonces solo les van a entregar retención por las facturas que sean mayores a 2,800. Seguimos entonces, si no hay duda con esto, si no hay confusión con esto. Entonces, seguimos con el artículo 47 y nos dice quiénes son agentes de retención de ISR para este régimen. Las personas que lleven contabilidad completa, esto lo vimos en el Código Tributario, también lo recordarán. ¿Quiénes son agentes de retención? Las personas que lleven contabilidad completa, ¿no? Los organismos del Estado, independientemente, ¿verdad?, de cuál sean, ya sea organismo ejecutivo, legislativo, judicial, no importa, deben de realizar las retenciones por estas facturas. Las asociaciones, fundaciones, ONGs, partidos políticos, todo este tipo de instituciones que están creadas para no, sin fines de lucro, de igual manera deben de realizar las retenciones, ¿verdad? Y aquí estamos hablando no solo de retenciones para este régimen, sino las que hablábamos de retenciones de renta de capital, retenciones de renta de trabajo en su planilla, etcétera. Y también por fideicomisos, contratos de participaciones y copropiedad. La ley es bien específica, prácticamente solo las personas individuales que no llevan contabilidad completa serían las que las que no están obligadas a hacer estas retenciones. Por lo demás, prácticamente todos las deben hacer. Pasamos ahora al artículo 48, donde nos indica que tienen la obligación de retener el impuesto y entregar la constancia de la misma al proveedor. Lo que les decía, ¿verdad?, que la ley especifica que esta retención ya emitida se debe de entregar, en mi caso podría ser al proveedor o nosotros la podríamos exigir a nuestro cliente al que lo facturamos dentro de los siguientes 5 días hábiles, ¿verdad? Si a mí me dieron la factura hoy, tenemos 5 días hábiles para poder hacerle retención y entregársela al proveedor. Digo, esto ya se está manejando más de manera electrónica, se crea en un formato PDF, se le pide un correo al proveedor y se le hace llegar. Por lo general, para salvaguardar cualquier inconsistencia o cualquier tema con SAT que nos diga que no se la enviamos a la persona, ponemos un correo y solicitamos que por favor nos contesten de recibido o en el mismo correo, ¿verdad? Ponemos una confirmación de recibido ya así mecánicamente para que nosotros tengamos ese respaldo, por eso nos dice que nosotros no estuvimos enviando las retenciones. ¿Para qué sirve esto también? Porque en la vida real muchas veces ha pasado de que se le envía al proveedor la retención y ya cuando el proveedor va a pagar su impuesto nos dice, fíjense que yo nunca la recibí. Entonces también con ello nosotros tendríamos el respaldo de decirles, bien, yo no le voy a pagar el monto de esa retención porque yo en su momento se la envié y si usted no la aplicó en el pago de ese impuesto, pues ya sería un tema aparte, ¿verdad? Entonces, como digo, para salvaguardar cualquier tema, siempre es recomendable que nos confirmen de recibido estas retenciones. Comenta también acá que dichas retenciones deberán ser pagadas dentro de los 10 días hábiles siguientes del mes. Al final del mes, ¿verdad?, nosotros acumulamos todas las retenciones que emitimos hacia nuestros proveedores y las pagamos. Así como puede ser una sola retención por una factura, pueden ser
200 retenciones por la cantidad de compras que tenemos durante el mes. Aquí también aplican las retenciones de rentas de capital, aplican las retenciones por rentas de trabajo, todo lo que nosotros descontamos en planilla por ISR, también debemos de pagarlo durante los 10 días hábiles del siguiente mes. Hasta acá todo bien. También les quiero aclarar un tema: que nosotros estemos bajo el régimen opcional simplificado no quiere decir que nos exima de hacerle retenciones a otra empresa, ¿verdad? Si nosotros adquirimos un servicio, por ejemplo, de auditoría, y esta firma auditoría también está bajo el mismo régimen, nosotros tenemos la obligación de hacerles retención. No importa que las dos empresas estén bajo el mismo régimen, nosotros estamos obligados a hacerles esta retención, por lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Básicamente por el punto 1, las personas que lleven contabilidad completa estamos obligadas a hacer esas retenciones. Tenemos ahora el artículo 49, que es la declaración jurada anual bajo este régimen. Y a grandes rasgos, pues, vamos a decir que al final del año tenemos la obligación de presentar una declaración anual que refleje todos nuestros ingresos y que también en una casilla nos va a pedir todo lo que nosotros pagamos y todo lo que nos retuvieron. Esta casilla, esta declaración es informativa, ¿verdad? Que nos pide también temas de balance, algunos temas de gastos, y estamos obligados a tener que hacerlo. Aquí hay un error. Bajo este régimen, pues igual no son los primeros 10 días del mes siguiente, sino que estas declaraciones anuales vencen hasta el 31 de marzo del siguiente año. Como la comúnmente conocemos del 25%, régimen sobre actividades lucrativas, es igual, ¿verdad? Para este tipo de regímenes se maneja el mismo tema. No, como les digo, no son esos primeros 10 días hábiles, sino que son hasta el 31 de marzo del siguiente año. La del 2021 vamos a tener fecha de vencimiento 31 de marzo del 2022. Un tema importante es que debemos de reflejar en nuestras facturas que somos sujetos a retención definitiva si nos encontramos en este régimen, y esto es debido a que el cliente no puede adivinar, si lo queremos ver así, que nosotros estamos bajo este régimen y nos tiene que hacer la retención. Si nosotros no especificamos que estamos calculando el impuesto de esta forma, que estamos inscritos de esta forma, y el cliente no nos entrega la retención, no podríamos ir nosotros con él a exigírsela, ¿verdad? Porque en ningún momento el cliente sabía que nos debía de hacer esta transacción. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, de poner esta leyenda en las facturas, ¿verdad? De sujeto a retención definitiva. Entonces, esta sería la clase de hoy. Intenté hacer, sé que, como les digo, es ahí un poco complicado el tema de no confundir los regímenes, pero si tienen igual alguna duda, pues la podemos ir platicando para irselas resolviendo. Si no, si todo está claro. Lubia, disculpe, ¿a qué se refiere con el pago directo? Si me pudiera aclarar. Sí, cuéntenme. Solo no sé si me puede explicar así rapidito qué es el ICR, es que a veces se me olvida eso. No tenga pena, Oscar. Pues, manera general, podríamos decir que el ISR es aquel impuesto que se cobra por las ganancias obtenidas en las transacciones a nivel nacional, que se encuentre en el territorio, realizadas en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces regresamos a ese tema de las rentas de trabajo, que si nosotros prestamos nuestra renta de trabajo aquí en Guatemala, vamos a pagar impuesto por eso. Si nosotros comercializamos productos aquí en Guatemala, independientemente del régimen en el que estemos, pues también debemos de pagar impuestos sobre eso. Si nosotros ganamos intereses o dividendos, debemos de pagar impuesto por eso.
Pues básicamente el impuesto sobre la renta, si quieren podemos cambiar de impuesto sobre las ganancias, ¿verdad? En vez de decir impuesto sobre la renta, para que se entienda un poquito más. Y como les digo, es básicamente el impuesto que nos cobra la SAT, nos cobra el Estado, por los ingresos que obtenemos, las ganancias que generamos. Ah, gracias, licenciado. Y así como, por ejemplo, en este tema también entraría el impuesto del using. No, aquí estaríamos hablando de otro impuesto totalmente diferente. El impuesto del UCI es lo que en teoría del derecho tributario se podría llamar un impuesto al patrimonio, porque lo que está generando es un impuesto sobre un bien físico nuestro. Está generando un impuesto sobre algo que es propiedad nuestra. Entonces, sí son impuestos totalmente diferentes. Digo, el ISR, impuesto sobre ingresos, y el UCI sería un impuesto al patrimonio. Ah, muchas gracias, licenciado. Se lo agradezco. No tenga pena, a la orden. Vamos a ver. Muy bien. Creo que Sharon me hizo favor. Gracias, Sharon, por responder ahí la pregunta. No sé cómo, si hay alguna duda, si todo quedó claro. El tema del examen, fíjense que lo vamos a evaluar. Tenemos por ahí pendiente que la administración nos dé la fecha final, porque a veces nos ha pasado que nos quitan una semana, ¿verdad? Entonces estamos dependiendo un poquito de eso. No se preocupen, todavía nos faltan 3 o 4 clases. Entonces, para el examen final faltaría un poco. De cualquier forma, creo que como hemos platicado con Sharon, y recuerdo que se lo dijimos al inicio del curso, lo que nos interesa más es su asistencia, que puedan hacer las tareas y que puedan participar, ¿verdad? Porque así también nosotros podemos ir viendo si los estamos ayudando de manera idónea en las dudas que tengan a través de todo esto. La prueba igual sí se realizará, pero si ustedes han estado en las clases y han participado, pues ya la prueba va a ser más un requisito, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando no se hace la retención? ¿De parte de quién? ¿Del cliente, del proveedor? Vamos a tratar los dos temas. De parte del cliente, si no se hace la retención, la verdad es que tiene multa según el Código Tributario. Si recordamos las clases anteriores, veíamos que por no hacer retención existe una multa, y adicional a eso, en un apartado diferente, esa factura o ese gasto, ese servicio se convierte en no deducible. Entonces nos afecta por ambas vías, ¿verdad? En el caso del proveedor, digamos, en el caso de la persona que emitió la factura, lo que va a pasar es que va a tener que pagar ese impuesto. Y en transacciones comerciales se dan estos problemas si no se llega a dar la retención o no la llega a contabilizar, porque esa retención es un equivalente de efectivo. Como ya habíamos visto, si tenemos que pagar 8,000 y de retenciones nos dieron 5,000, solo pagamos 3,000. Pero lo que nos quitaron de retenciones nos lo dejan de pagar en la factura. No sé si se entiende. Si mi factura es de 5,000, voy a dar números redondos. Si mi factura es de 5,000, me pagaron 4,500 y 500 me lo dieron en una retención. Entonces yo dejé de recibir efectivo 500 quetzales, que me lo dan a través de un documento que yo voy a utilizar para restar en el pago final del impuesto. Entonces, si al que emitió la factura no le hacen la retención, como no la va a tomar en cuenta, lo que va a hacer es que va a pagar más impuesto, y de todos modos el cliente no le va a pagar lo que le debió de haber, por lo que le debió de haber hecho la retención. En números querría decir que el que emitió la factura va a pagar 500 quetzales más de impuesto porque no se la dio el proveedor. Y el proveedor no se la va a pagar porque para él le tuvo que haber hecho la retención y en su momento se la pudo haber entregado. Entonces,
les diría que con no emitir la retención pierden ambos. Uno porque tiene que pagar una multa y el otro porque termina pagando más impuestos. Bien, entonces por ahí les dejaron el link de la asistencia. Si lo pudieran por ahí siempre llenar. Tarea no va a haber esta semana, ¿verdad, licenciado? Sería en el link, por ahí, a ver, hay algunas preguntitas que siempre realizamos. Y con las tareas sí estamos conscientes que ahorita vamos a empezar a ver ese tema. Si todavía no tienen acceso a Wedi o tienen problema con Wedi, acérquense por favor a la facultad o acérquense a los listados para poder verlo con ellos, ¿verdad? Que ellos les pueden dar acceso. Un ejemplo de personas no residentes. Pues vamos a regresar un poco a la pantalla que estábamos viendo. Si nos estamos refiriendo a personas individuales, como les comento, creo que la más común es esta donde viene una persona a realizar un trabajo acá en Guatemala y él no viene a vivir aquí a Guatemala como tal, ¿verdad? Sino que viene, por ejemplo, solo a ver un proyecto, viene a dar una capacitación. Eso les podría decir yo, viene a trabajar como jornalero por 3 meses y luego se regresa a su país. ¿Qué ha pasado? Sí pasa bastante. Por ejemplo, en el área de Chiquimula, en Esquipula, se ha sabido que personas hondureñas trabajan en cortar café en la parte alta y después se regresan, ¿verdad? Entonces lo que dura la temporada están trabajando acá. Pero como cortan café menos de los 183 días, esa persona sería un no residente. Una persona que viene a dar una capacitación y solo está aquí 5 días, esa su estadía acá no pasa de los 183 días, entonces es un no residente. A grandes rasgos, ellos serían los no residentes, ¿verdad? Bien. Hasta ahí creo. Digo, si ya no tienen más dudas, para mí fue un gusto haber estado esta semana con ustedes. Espero que nos podamos ir viendo la próxima. Que todos estén bien. Les agradezco mucho su atención y que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.